La primera nevada del invierno siempre tenía algo especial. No era solo el frío, ni el aire limpio que parecía llenar todo de calma. Era la sensación de que el mundo, por un momento se volvía más suave. Más tranquilo. Como si el ruido de la ciudad se apagara un poco y diera espacio para otras cosas. Un momento donde el mundo se relajaba. Izuku Midoriya caminaba por la calle con las manos en los bolsillos llevando puesto un abrigo para darse algo de calor en ese frío invierno. A su alrededor la ciudad estaba casi cubierta por completo de nieve. Los autos dejaban huellas largas detrás de sí, las luces de los negocios brillaban más de lo normal y algunas familias ya estaban empezando a poner decoraciones navideñas en sus ventanas. Era difícil creer que ya habían pasado 2 años desde que se había graduado de la UA. A veces mientras caminaba como ahora, todo le parecía un sueño extraño. Un día era un estudiante nervioso, tomando notas de cualquier cosa y entrenando hasta caer al suelo. Y al siguiente se encontraba siendo un héroe profesional, con un nombre propio, misiones reales y gente que confiaba en él. Deku, el héroe que siempre sonreía. El héroe que nunca se rendía. El héroe que no importaba cuántas veces cayera, siempre se levantaba. Había trabajado muy duro para llegar ahí, lo sabía. Y aún así cada vez que veía su placa profesional o le pedían una firma en la calle, una emoción distinta lo llenaba. Gratitud, alegría, esperanza. Era el tipo de cosas que había soñado desde que era pequeño. Pero por supuesto, no todo había sido sencillo. Empezar su carrera después de la graduación había sido más complicado de lo que esperaba. Muchos héroes novatos tenían que competir por agencias, por trabajos temporales y por oportunidades. Aunque Izuku tenía fama y reconocimiento, también tenía una enorme responsabilidad. No podía fallar. No podía permitirse un error grande. Los primeros meses fueron agotadores. Largas horas, misiones difíciles, entrenamiento constante. Pero todo valió la pena. Con el tiempo logró encontrar estabilidad. Aprendió a confiar en su instinto, a liderar equipos pequeños, a trabajar con otros héroes. Incluso llegó a encabezar operaciones junto a héroes mucho más experimentados. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que vino después. Porque un día sin que nadie lo esperara, los medios empezaron a hablar de su nueva compañera de misiones. O mejor dicho, de la persona con la que de repente se le veía todo el tiempo. Rumi Usagiyama. La heroína conejo. La número 5. Mirko. La primera vez que vio su nombre junto al suyo en un titular, casi se atraganta con el café. Deku y Mirko trabajan juntos. La coneja indomable hace equipo con el héroe símbolo de la esperanza. ¿Nueva dupla heroica? Aunque lo negaran y él lo negó como 10 veces en una rueda de prensa para evitar problemas, la verdad era que los periodistas no estaban tan equivocados. Desde hacía varios meses él y Mirko habían terminado formando un equipo inesperado. ¿Cómo había pasado? Bueno, era una historia larga. Una historia que para sorpresa de Izuku, se estaba convirtiendo en la parte más interesante de su vida. Todo había empezado con una misión que salió mal. Una búsqueda de villanos que no habían logrado capturar durante una operación nocturna. Izuku había sido asignado como apoyo de una unidad de héroes profesionales. Mirko, por su parte había llegado por su cuenta porque no era el tipo de persona que esperaba permisos cuando había algo que cazar. Y claro, chocaron. Hey, nerd verde. Recordaba Izuku que había dicho ella con esa voz fuerte y femenina a la vez. Si vas a correr detrás de ellos, hazlo más rápido. No pienso esperarte. Izuku, que en ese entonces todavía se ponía nervioso con héroes tan famosos, apenas logró responder. Ese sí. Entendido. No podía olvidarlo, Mirko corría como si no hubiera un mañana. Sus saltos eran enormes, su fuerza era absurda y su determinación casi daba miedo. Y aún así lograron trabajar juntos esa noche. Una combinación rara pero efectiva. Izuku se dio cuenta de que cuando sincronizaban sus ritmos, eran imparables. Y Mirko, aunque no lo admitió en palabras, empezó a buscarlo más seguido después de eso, ya que se llevó una buena impresión ese día.
Era muy raro encontrar a alguien que le pudiera seguir el ritmo y que encima hacer una buena combinación a la hora de pelear y más porque era la primera vez que trabajaban juntos. Simplemente todo salió tan natural que la sorprendió. Por esa razón decidió buscarlo. Primero fue una misión pequeña. Luego otra. Y otra. Y cuando Izuku menos lo esperaba, se encontró teniendo más contacto con ella que con casi cualquier otro héroe. Era extraño. Ella era todo lo que él no era, impulsiva, ruidosa, intensa, directa. Él era tranquilo, ordenado, siempre pensando demasiado. Pero funcionaban. De alguna manera siempre lo lograban. Tal vez por eso sin darse cuenta la gente empezó a verlos como un dúo. Izuku no sabía cómo sentirse al respecto, pero había algo innegable: trabajar con Mirko lo hacía mejorar, lo hacía esforzarse. Y no solo como héroe, sino también como persona. Ella lo empujaba, lo retaba, lo hacía levantar la mirada cuando dudaba. Lo obligaba a creer más en sí mismo. Y aunque Mirko nunca lo decía directamente, había momentos, pequeños instantes, en los que él notaba algo diferente en su mirada cuando peleaban juntos. Algo cálido. Algo que solo veía cuando estaba a su lado. Izuku llegó a una esquina donde la nieve formaba pequeños montículos a los lados de la carretera. Sacó su teléfono para revisar la hora. Aún faltaba un buen rato para la reunión que tenía con su agencia, así que siguió caminando con calma. Mientras avanzaba, recordó otro detalle curioso de su extraño equipo con Mirko. La gente se había acostumbrado tan rápido a verlos juntos que incluso habían empezado a hacer teorías sobre por qué trabajaban tan bien. Que si Izuku suavizaba a Mirko. Que si Mirko evitaba que Izuku pensara demasiado. Que si se equilibraban. Que si él era el cerebro y ella los músculos. Que si él era la calma y ella la chispa. Izuku no sabía si todo eso era verdad, pero cuando estaba con ella sentía algo extraño. Como si Mirko sacara una parte de él que normalmente no dejaba salir. Una parte más segura, más firme, más valiente. Y eso lo hacía feliz. Quizá demasiado. Sacudió la cabeza para alejar ese pensamiento. Había aprendido muy bien a no dejar que ese tipo de ideas crecieran. La admiraba, sí. Le tenía respeto, claro. La veía como una compañera increíble, sin duda. ¿Pero algo más? No. No podía pensar en eso. Mirko era una heroína importante, alguien fuerte, alguien que vivía sin frenos. Él apenas estaba construyendo su carrera. No tenía sentido pensar en otra cosa, no era el momento para esas cosas. Por más que su corazón se lo pidiera. Un grupo de niños pasó corriendo a su lado, riendo, lanzándose bolas de nieve. Izuku sonrió sin darse cuenta. La Navidad siempre traía ese tipo de escenas. Luces, colores, risas. Familias y amigos juntándose sin importar lo complicado que hubiera sido el año. Era una época que él apreciaba mucho, lo hacía sentir que el mundo podía ser un lugar bonito, incluso con todo lo malo que existía. Y este año por alguna razón, todo se sentía aún más especial. Quizá porque había tenido un buen año. Quizá porque había crecido como héroe. Quizá porque había conocido gente increíble. Quizá porque había pasado demasiado tiempo con una cierta heroína conejo. Negó otra vez, ahora con una sonrisa nerviosa y avergonzada. No debía pensar en eso, era tonto creer algo así. Mientras caminaba, recordó el día en que los medios oficialmente los llamaron equipo. Habían acabado una misión complicada, una persecución que los dejó a ambos cubiertos de polvo y con los nervios al límite. Lucharon juntos, espalda con espalda, confiando el uno en el otro sin dudar. Cuando terminó, Mirko le dio un golpe fuerte en la espalda que casi lo tira al suelo. Buena, brócoli. Puedes ser lento pero no eres malo. Gracias, dijo él, frotándose el hombro dolorido. En ese momento un reportero se acercó corriendo. Mirko. Deku. ¿Podemos tomar una foto? Antes de que Izuku pudiera reaccionar, Mirko lo tomó del brazo y lo acercó a ella para posar. Él casi se queda sin aire de la sorpresa.
La foto salió en todas partes al día siguiente. Las manos de Mirko apoyadas en su hombro. Izuku sonrojado, ambos sonriendo, llenos de tierra. Una victoria total. Ese día Izuku recibió comentarios pícaros de sus amigos por la foto. Y desde ese día la gente empezó a verlos como una dupla establecida. Al principio Izuku se sintió abrumado. Pero cuando Mirko lo buscó días después para otra misión, con una sonrisa amplia y esa mirada desafiante de siempre, supo que ya no había vuelta atrás. Que su lugar era hacer equipo con esa maravillosa y única heroína. Vamos, Brócoli. Tenemos trabajo. Y no pienso dejar que te oxides. Y así poco a poco, su historia juntos empezó. ¿Qué recuerdos? Izuku levantó la vista hacia el cielo. La nieve seguía cayendo, suave y tranquila. Se preguntó qué estaría haciendo Mirko en ese momento. Ella no era del tipo que disfrutaba el frío, pero tampoco era alguien que se quedara encerrada en casa. Seguramente estaba entrenando en algún lugar o en una misión o regañando a alguien solo porque sí. La conocía lo suficiente como para imaginarla. Y aún así había muchas cosas que todavía no entendía de ella. Porque Mirko no era solo fuerza y gritos. Tenía una parte más tranquila, más profunda, que mostraba muy rara vez. Izuku lo había visto en momentos pequeños, cuando revisaba sus heridas en silencio, cuando miraba lejos después de una pelea difícil, cuando respiraba hondo antes de lanzarse a la acción. Pequeños detalles que él había empezado a notar. Pequeños detalles que no debería notar tanto. Suspiró. Desde que trabajaba con ella había crecido como héroe. Había conocido cosas de sí mismo que antes no había entendido. Había encontrado una motivación nueva, una chispa diferente. Pero también había empezado a sentir algo más. Algo que no podía definir. Algo que no debía aceptar tan fácilmente. Porque Mirko era Mirko. Y él era solo, él. ¿Brócoli? Izuku se detuvo al escuchar ese clásico apodo que solo una persona lo decía. Lentamente levantó la mirada para confirmar sus sospechas. Y efectivamente. Era ella. Mirko. Esta estaba vestida de civil, unos pantalones azules pegados a sus piernas perfectas. Un abrigo de color blanco que cubría por completo su cuerpo. Y por último una gorra, era un detalle de ella, siempre usaba gorras cuando andaba de civil, gorras especiales para que sus orejas sean libres. Por lo visto acababa de salir de un supermercado ya que cargaba una bolsa con ella y atrás de ella estaba el establecimiento. Mirko, susurró Izuku. Y al instante de decir eso recibió un golpe en la cabeza. Idiota. Te he dicho 1000 veces que me llames por mi nombre fuera del trabajo, gritó con una vena en la frente. Ese sí, lo siento Rumi, susurró adolorido. Mucho mejor, dijo cruzándose de brazos para después sonreír. ¿Y qué haces aquí, Brócoli? ¿Perdiendo el tiempo? Estoy caminando mientras inicia la reunión con la agencia, respondió este empezando a caminar y Mirko también. Cada vez que se miraban por casualidad en los días de descanso, siempre terminaban caminando juntos por un rato sin darse cuenta. Va. Reuniones, todas esas cosas son una pérdida de tiempo, dijo la coneja moviendo sus orejas con fastidio. Era más que obvio que ese tipo de cosas a ella no le gustaban. ¿Sabes qué? Pasar mucho tiempo contigo me ha hecho pensar lo mismo, son aburridas, susurró Izuku soltando un suspiro. Mirko soltó una fuerte carcajada al escuchar eso para después darle una fuerte palmada en la espalda a Izuku. Eso. Sabía que algún día pensarías lo mismo que yo. Exclamó notando la felicidad en sus ojos. Le alegraba tener cosas en común con él. Entonces, volvió a hablar ella. ¿Qué haces caminando solo por aquí? Esto queda lejos de la agencia. Solo quería despejarme un poco, contestó Izuku frotándose las manos por el frío. El invierno siempre me ayuda a pensar y esta calle es tranquila. Puf, pensar, dijo Rumi. Siempre estás pensando, Brócoli. Mira que un día te va a salir humo de la cabeza. Izuku soltó una risa suave. Quizá pero funciona. Sí, lo sé, gruñó ella pero con una sonrisa.
Eres listo, no te lo voy a negar. Pero deberías dejar de vivir tanto dentro de tu cabeza. El mundo está aquí afuera, ¿sabes? Izuku asintió sin discutirle. En parte porque tenía razón, en parte porque Rumi siempre decía las cosas directo, sin suavizarlas, sin rodeos. Y por alguna razón eso le gustaba. Le hacía sentir que podía respirar junto a ella. Se quedaron en silencio unos segundos mientras caminaban juntos por la calle cubierta de nieve. Los adornos navideños colgaban de los postes y se reflejaban en las ventanas. Un par de personas se giraron a verlos al reconocerlos, sobre todo ella, pero aún así no los molestaban. ¿Qué llevas ahí?, preguntó Izuku señalando la bolsa que Rumi cargaba. Cosas, respondió ella encogiéndose de hombros. Comida, dulces, bebidas, ya sabes, el tipo de basura que dicen que no debemos comer. ¿Y por qué la compraste?, preguntó el curioso. Mirko lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque quiero comerla, dijo simplemente. Izuku soltó otra risa. Supongo que tiene sentido aunque mucho es dañino. Claro que tiene sentido, dijo ella orgullosa, levantando un poco la barbilla. A ver, brócoli, la vida es corta. ¿Para qué voy a estar contando calorías? Además, entreno cada día. No me hace daño. Tienes razón, admitió él. Siempre la tengo, agregó ella, golpeando su brazo con el codo. Izuku se ruborizó un poco ante el contacto, aunque trató de disimularlo metiendo las manos en su abrigo. Rumi siguió hablando sobre un nuevo videojuego que había comprado hacía unos días. Lo describía con pasión, usando las manos para exagerar cada escena. Izuku la observaba mientras hablaba y se preguntaba cómo podía alguien ser tan fuerte pero al mismo tiempo tan libre y linda. Entonces, yo salto, bam, rompo la pared, bam, tumbo al jefe, bam, le pateo la cabeza. Fue increíble, contó ella con emoción. Suena intenso, respondió Izuku sonriendo. Claro que es intenso, repitió ella. Tú deberías jugarlo. Aunque no sé si podrías seguirme el paso. Seguro te quedas atrás. Puedo intentarlo, dijo él algo picado por el reto. Jajaja, sí claro, a ver si es cierto, dijo Rumi con una sonrisa amplia. Sería divertido verte perder. Izuku negó con la cabeza mientras reía, siguieron caminando así, sin prisa, sin darse cuenta de que estaban dando más vueltas de lo necesario. Rumi le contó sobre un entrenamiento extraño en el que un novato trató de imitarla y terminó lastimándose la pierna. Izuku le contó sobre un caso pequeño de rescate donde terminó empapado porque una tubería de aguas negras explotó sobre su cabeza. Ella soltó una carcajada tan fuerte que 2 palomas salieron volando. No puede ser. ¿Y te quedaste ahí, empapado de esa porquería?, preguntó ella secándose una lágrima mientras reía. Sí, admitió Izuku algo avergonzado. La señora insistió en prestarme su ducha antes de dejarme ir, incluso me dio ropa. Eres único, dijo Rumi dándole otra palmada en la espalda. De verdad eres increíblemente raro, pero eso te queda. ¿Raro?, preguntó él con una mueca. Sí, raro, respondió ella como si fuera un cumplido. Pero en el buen sentido. Izuku sonrió bajando la mirada. Con ella las palabras siempre eran así, directas, pero nunca hirientes. Jamás se ofendía por un comentario de la coneja. Después de un rato, mientras doblaban en una esquina donde había un pequeño árbol decorado con luces azules, Rumi cambió de tema de golpe. Y dime, brócoli, empezó ella mirando al frente. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Izuku parpadeó. No esperaba esa pregunta tan repentina. Ah, pues, no mucho, dijo él rascándose la nuca. ¿No mucho?, repitió ella arrugando la nariz. ¿Cómo que no mucho? ¿Vas a pasarla con tu mamá o qué? Izuku negó despacio. No, ella viajó hace unos días a Estados Unidos. Fue a visitar a mi papá. Llevan tiempo queriendo verse y por fin coincidieron con las fechas. Rumi abrió un poco los ojos. ¿Y tú no fuiste?, preguntó. Tenía trabajo,
respondió Izuku encogiéndose de hombros. Además no quería interrumpirlos. Tenían mucho tiempo sin verse. Rumi lo observó un segundo en silencio. Sus orejas dejaron de moverse y su expresión cambió muy ligeramente, algo más suave, más seria. «Entonces vas a pasar la Navidad solo», dijo ella sin rodeos. «Sí, supongo que sí», admitió. Rumi chasqueó la lengua. «¡Qué tontería!», dijo ella. Izuku levantó la vista sorprendido. Rumi detuvo sus pasos. Izuku también se detuvo. La nieve cayó entre ellos, suave y tranquila. Ella lo miró con esa seguridad que le era tan natural. «No vas a pasar la Navidad solo», dijo ella como si fuera una orden. «Ven a mi casa». Izuku sintió que el corazón le dio un salto. «¿Qué?», balbuceó. «Rumi, no tienes que». «No dije que si quieres», lo interrumpió ella dando un paso hacia él. «Dije que vengas». Izuku abrió y cerró la boca, sin saber qué decir. Rumi siguió hablando como si fuera la cosa más simple del mundo. «Yo no celebro la Navidad, ya lo sabes», empezó. «No soy de decoraciones ni de hacer cenas especiales ni esas cosas. Pero podemos comer comida chatarra, de la buena», levantó la bolsa. «Jugar videojuegos, ver películas. Lo que sea. Toda la noche si quieres». Izuku la miró como si acabara de escuchar algo imposible. «Rumi», susurró. «¿Qué?», preguntó ella cruzándose de brazos. «¿O prefieres quedarte solo en tu departamento viendo la pared? Eso sería muy triste incluso para ti». «No hago eso», dijo él. «Claro que lo haces», respondió ella sin dudar. Izuku soltó una pequeña risa por lo directa que era. «No quiero molestarte», intentó decir. Rumi lo miró como si dijera la cosa más absurda del mundo. «Tú no molestas», dijo firme. «Si me molestaras no pasara tiempo contigo y tampoco te buscara. Y créeme, Brócoli, cuando alguien me molesta lo digo directamente, no soy una hipócrita que finge ser amiga de alguien». Izuku tragó saliva. «Yo», empezó a decir, pero no sabía cómo terminar. Rumi inclinó un poco la cabeza y habló más suave de lo usual. «No tienes que pasarla solo, Izuku». El nombre sin apodo lo dejó congelado. Ella rara vez lo llamaba así. Muy rara vez. Izuku notó un calor extraño en el pecho, algo que le apretaba la garganta, algo que lo hacía sentir ligero y pesado al mismo tiempo. «¿Entonces?», preguntó Rumi levantando una ceja. «¿Vienes o qué?». Izuku respiró hondo. La nieve caía lentamente sobre ellos. Las luces navideñas brillaban en la calle. Y la heroína más fuerte que conocía lo estaba invitando a pasar la Navidad con ella. «Sí, quiero ir», respondió él al fin. «Muchas gracias, Rumi». Rumi sonrió, una sonrisa amplia, de esas que mostraba muy pocas veces fuera de una pelea y que aceleraba el corazón del héroe. «Bien», dijo satisfecha. «Ya era hora de que dijeras algo sin pensar tanto, verás que la pasaremos bien». Comenzaron a caminar otra vez, esta vez más cerca uno del otro. Izuku seguía procesando lo que acababa de pasar mientras Rumi hablaba como si no hubiera dicho nada especial. «Entonces traeré más comida. Tal vez un par de pizzas. No sé si quieras dulce o salado, pero da igual, compramos todo», decía la coneja moviendo las orejas. «¿Qué películas te gustan? No vayas a elegir algo aburrido, por favor. Nada de documentales de héroes históricos, esos dan sueño, no elijo documentales», protestó Izuku. «Si los eliges», acusó ella riendo. «Solo a veces», murmuró él. Rumi soltó una carcajada. «Te voy a convertir en una persona normal al menos por esa noche, ya verás». Izuku la miró de reojo mientras caminaban. No sabía si ella decía todo aquello en serio, pero el simple hecho de que se lo dijera lo hacía sentir especial. Sentir que no estaba solo, que alguien se preocupaba por él, que alguien lo quería cerca. «Oye, Brócoli», dijo Rumi después de un minuto. «Sí», respondió él.
¿Te gustan los videojuegos de pelea? Preguntó ella con una sonrisa peligrosa. Bueno, sí, creo que sí, respondió Izuku. Rumi amplió más la sonrisa. Perfecto. Entonces te voy a destruir en todos. ¿Todos? Preguntó el nervioso. En todos, repitió ella. Te voy a dejar sin orgullo. Oye. Dijo Izuku riéndose. Ni siquiera sabes si soy bueno. Ah, tengo un presentimiento, dijo Rumi guiñando un ojo. Eres terrible. Izuku negó con la cabeza pero no dejaba de reír. Siguieron caminando así por varias calles, cada vez más cerca, cada vez más cómodos. Hablaron de cosas sin importancia, comida, misiones recientes, un perro que casi se lleva la bolsa de Rumi, un niño que les lanzó nieve sin querer. Todo fluía tan natural que ni se daban cuenta del tiempo. Hasta que Rumi volvió a tocar el tema navideño. A mí no me gusta celebrar, dijo ella. Nunca me ha gustado. Pero supongo que no está mal hacer algo diferente este año. Izuku la miró sorprendido. ¿Y por qué este año sí? Preguntó. Rumi se encogió de hombros. Porque tú no deberías estar solo, dijo como si fuera obvio. Izuku sintió otro golpe en el pecho. Rumi, yo estoy bien, dijo él, aunque ni él mismo lo creía del todo. Ay, brócoli, a veces eres desesperante, dijo rodando los ojos. Estar solo no está mal. Yo paso la mayoría de mis días sola. Pero hay días especiales donde es mejor tener compañía. Izuku bajó la mirada. Nunca pensé que te importara tanto, admitió. Rumi se detuvo otra vez. Izuku también. Ella lo miró con expresión seria pero no fría. Claro que me importa, dijo firme. ¿Por qué no debería? Izuku abrió los labios sin emitir palabra. Rumi suspiró y siguió caminando, pero más lento. Eres mi compañero, ¿no? Dijo ella. Y no solo en misiones. También en otras cosas. No sé cómo explicarlo. Pero me caes bien. Mucho. Así que si puedo evitar que pases un día así completamente solo, lo voy a hacer. Punto. El corazón de Izuku casi se le sale del pecho. Mucho. ¿Ella acababa de decir mucho? Sintió la cara caliente pese al frío. Rumi, susurró. Ella no lo dejó continuar. No te emociones, dijo dándole un empujón suave en el hombro intentando ocultar también su leve rubor. No estoy diciendo nada raro. Solo que me caes bien. No hagas una novela en tu cabeza. Izuku rió nervioso pero feliz. No iba a hacerlo, mintió. Rumi lo miró de reojo. Claro que ibas, dijo ella divertida. Caminaron en dirección a la avenida que los separaba de la estación de tren. Ahí Rumi tendría que seguir en otra dirección para llegar a su casa pero todavía faltaban unos minutos. Entonces, dijo ella otra vez. ¿Qué prefieres para la noche? ¿Películas de acción, comedia o terror? Izuku pensó unos segundos. Comedia, respondió él. Hace tiempo que no veo una buena comedia. Perfecto, dijo Rumi. Aunque si es mala, la quitamos. No pienso aguantar una mala película solo para no hacerte sentir mal. No esperaba menos, dijo Izuku riendo. Exacto, respondió ella orgullosa. Así tiene que ser. Y si quieres podemos jugar ese videojuego del que te hablé. Pero te aviso desde ya, voy a hacerte pedazos. No tengas esperanzas. Vamos a ver, contestó él levantando la mirada con un poco más de confianza. Tal vez te sorprenda. Rumi lo empujó suavemente con el hombro. Eso me gustaría, dijo con una sonrisa amplia. Izuku sintió un calor raro ante esas palabras. Me gustaría. La calle que los separaría apareció frente a ellos, iluminada con luces doradas que colgaban del techo. Había gente caminando de un lado a otro, cargando bolsas de regalos, hablando animada, riendo. Rumi se detuvo antes de dar el siguiente paso. Bueno, dijo sin girarse del todo. Yo voy por aquí. Izuku asintió.
Sí, yo seguiré recto. Rumi lo miró un momento, como si quisiera asegurarse de que lo había dicho bien. No te olvides, dijo. Navidad en mi casa. No te desaparezcas, ¿eh? Izuku levantó la mano en un gesto torpe. No lo haré. Rumi sonrió, bajó ligeramente su gorra y movió las orejas. Nos vemos, brócoli. Izuku tragó saliva. Adiós, Rumi. Ella se giró y empezó a caminar hacia su propio camino con pasos firmes. Izuku la observó hasta que desapareció entre la gente. Solo entonces soltó el aire que había estado conteniendo. Su rostro estaba completamente rojo. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Y una sonrisa se le escapó sin que pudiera evitarlo. Voy a pasar Navidad, con Rumi, susurró para sí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, la nieve a su alrededor le pareció más cálida que fría. Una muy cálida. Y el tan ansiado día llegó. La brillante y cálida Navidad. La Navidad había llegado más rápido de lo que Izuku esperaba. Y ahora estaba parado frente a la puerta del departamento de Rumi con un pequeño regalo en las manos y una sensación extraña en el pecho. Había nevado toda la madrugada, así que la ciudad estaba cubierta por una capa blanca que brillaba bajo las luces de la tarde. Los vecinos decoraron sus puertas con coronas y luces parpadeantes, pero la puerta de Rumi, bueno, era exactamente lo que uno esperaba de ella. Sin adornos. Sin luces. Sin nada. Solo la puerta gris del edificio, simple y directa, igual que su dueña. Izuku respiró hondo, ajustando el abrigo que llevaba puesto. No sabía por qué estaba tan nervioso. ¿Era solo Rumi, verdad? Su compañera, su amiga. La heroína con la que había compartido decenas de misiones y a la que debía haber visto como a cualquier colega. Pero ese era el problema. No la veía como a cualquier colega. Y lo sabía. Lo sabía demasiado bien. Aún así, había aceptado su invitación. Rumi había dicho las palabras como si fuera una cosa simple, una tontería sin importancia. Y aunque lo dijo con su forma brusca y directa, para Izuku significó más de lo que podía admitir. Tocó la puerta 2 veces. Ya voy. Se escuchó desde dentro. La voz era claramente la de Rumi, fuerte y viva incluso a través de varias capas de pared. Hubo un par de sonidos, pisadas rápidas, algo golpeando el suelo, una maldición en voz baja antes de que la puerta se abriera. Rumi apareció con su ropa de civil. Un pantalón deportivo gris, una camiseta negra que dejaba ver sus brazos musculosos y una sudadera blanca abierta. Sus orejas estaban libres, moviéndose levemente. Izuku sintió un pequeño salto en el pecho al ver lo hermosa que se miraba. Brócoli. Sonrió ella, apoyándose en el marco de la puerta. Pensé que te ibas a rajar al final. ¿Rajarme? No. Solo hice tiempo para no llegar muy temprano, respondió él rascándose la mejilla con torpeza. Ajá, dijo Rumi arqueando una ceja. Entra antes de que te congeles. Izuku lo hizo. El interior del departamento era exactamente lo que imaginaba de ella. Poco ordenado, con cajas de comida rápida vacías en una esquina, una barra de ejercicios instalada junto a la cocina, un sillón enorme frente a una televisión gigantesca. Un par de pesas por aquí y allá y una alfombra que parecía recién comprada. «Guau», murmuró sin darse cuenta. «¿Qué?», preguntó Rumi, cerrando la puerta. «¿Esperabas velitas perfumadas y decoración navideña?» «No, no eso, solo que», Izuku sonrió. «Es muy tú». Rumi parpadeó y luego soltó una carcajada. «Bueno, por supuesto que es muy yo. Es mi casa, ¿qué más iba a hacer?». Izuku se rió también, dejando su regalo sobre la mesa del comedor. Rumi lo notó enseguida. ¿Eso qué es?, preguntó señalándolo con la barbilla. Izuku se tensó un poco. Claro, no había pensado en cómo iba a explicar que le trajo un regalo. Es solo un detalle. Nada grande. Una tontería. Pensé que, ya sabes, es Navidad y... Rumi caminó hacia él, sus pasos firmes resonando en el suelo.
Izuku tragó saliva. Brócoli, dijo ella al llegar frente a él. No me volví heroína para que me anden dando regalos de Navidad como si fuera una abuelita solitaria. Izuku bajó la cabeza, sintiéndose ligeramente tonto. Ese sí, claro, lo siento. Rumi lo miró durante un segundo. Un segundo demasiado largo. Hasta que su mano cayó sobre su cabeza. Y lo despeinó con fuerza. «Hey», protestó él. «Relájate», sonrió ella. Solo estaba bromeando. A ver. Tomó la pequeña caja entre sus manos. ¿Qué me trajiste? Izuku tragó saliva otra vez. Ábrelo si quieres. Rumi lo hizo sin ceremonias. Rasgó el papel como si estuviera peleando con él y abrió la caja. Dentro había una pulsera simple, un cordón rojo con una pequeña placa metálica en la que estaba grabado su nombre real. Rumi. No Mirko. No heroína número 5. Solo su nombre. Rumi se quedó quieta, sus orejas bajaron un poco, como cuando estaba sorprendida. Sus ojos que siempre mostraban determinación o energía de pronto se suavizaron. Brócoli, su voz fue más baja, más tranquila. Esto es. Es que, siempre usas tu nombre de heroína, aclaró Izuku tímidamente. Y pensé que sería bueno tener algo que fuera solo para ti. Bueno, Rumi. Ella levantó la mirada. Y por un instante, Izuku sintió como si el tiempo se detuviera. No era la mirada desafiante de siempre. No era la mirada de la heroína feroz que saltaba directo hacia el peligro. Era algo cálido. Intenso, pero distinto. Gracias, dijo ella finalmente, sin burlas, sin risas. Se aclaró la garganta mostrando por fin una voz algo nerviosa y apenada. Es bonito. Izuku soltó todo el aire que no sabía que estaba conteniendo. Rumi se colocó la pulsera sin dudarlo. Izuku rió. Está bien. Haré mi mejor esfuerzo. No será suficiente, respondió con una sonrisa orgullosa mientras se estiraba. Te voy a destruir. ¿Pizza o hamburguesas? Lo que tú quieras está bien. Perfecto. Pizza entonces, dijo mientras tomaba el teléfono. Voy a pedir 3. ¿3? Izuku abrió los ojos sorprendido. Rumi, eso es mucho incluso para una noche. Ella lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. Brócoli. No te hagas, que eres glotón, entre los dos terminaremos todo. Izuku no pudo evitar reír. Tienes razón. Rumi marcó el número, pidió la comida y luego regresó al sillón, dejando espacio para que Izuku se sentara. Él lo hizo, algo tenso al estar tan cerca de ella, pero trató de no mostrarlo. Las orejas de Rumi se movieron ligeramente, como si notaran algo pero no dijo nada. De reojo la conejo volteó a ver la pulsera en su muñeca y volvió a sonreír de oreja a oreja. Muy bien, anunció ella tomando los controles de la consola. ¿Qué quieres jugar primero? Tengo varias opciones. Peleas, carreras, shooters o juegos absurdos que solo sirven para hacer enojar al otro jugador. ¿Juegos absurdos? Preguntó Izuku alzando una ceja. Esos son mis favoritos, sonrió ella con malicia. Pasaron unos minutos discutiendo el primer juego a elegir. Rumi hablaba con entusiasmo, moviendo sus orejas de un lado a otro, cambiando de postura constantemente. Izuku la veía y no podía evitar pensar que nunca la había visto tan cómoda. Tan natural. Tan hermosa. Rumi, dijo de pronto. Gracias por invitarme, ella lo miró de reojo. Ya te dije que no iba a dejar que pasaras la Navidad solo como un inútil depresivo, respondió con una sonrisa torcida. Además, sus orejas bajaron un poco. Tú no eres mala compañía, me gusta estar contigo. Izuku se sonrojó. Y tú tampoco, y también me gusta estar contigo. Después de esas palabras ambos se quedaron en silencio, como si esas palabras hubieran cambiado por completo el ambiente. Rumi soltó una risa suave. Una diferente, más sincera, menos explosiva. Bien, dijo. Entonces es un trato.
Hoy no somos héroes, ni compañeros de misiones, ni nada. Solo dos personas pasando el rato, ¿entendido? Izuku asintió. Entendido. Rumi levantó el control. Perfecto. Porque si fueras Deku el héroe me vería obligada a darte una paliza. Izuku rió, relajándose por fin. La primera hora pasó entre gritos, risas y controles lanzados al aire. Rumi jugaba como si cada partida fuera una batalla real por la supervivencia. Izuku, por su parte, hacía su mejor esfuerzo para no quedar en ridículo y aún así perdía 9 de cada 10 veces. ¡Ja! Sabía que iba a aplastarte, Brócoli, exclamó Rumi saltando del sillón con una sonrisa victoriosa, sus orejas moviéndose de un lado a otro. Solo tuviste suerte, dijo Izuku, aunque estaba sonriendo también. Ajá. Suerte, repitió ella con una carcajada. Admítelo, estás contra la mejor. Izuku suspiró y la volteó a ver sin dejar de sonreír. Está bien, está bien. Eres increíble. Eso ya lo sé, respondió ella encogiéndose de hombros. Pero igual me gusta escucharlo. Él se rió, soltando un poco más de la tensión que aún llevaba encima. De alguna manera con cada minuto que pasaba, estar cerca de Rumi se hacía más fácil pero también más difícil. Cada gesto, cada sonrisa, cada ruido de sus orejas lo hacía sentir algo en el pecho que no sabía muy bien cómo describir. La pizza llegó pronto. 3 cajas gigantes. 3. Izuku todavía no entendía cómo alguien tan fuerte como ella podía emocionarse tanto por comida. Perfecto. Celebró Rumi al verlas. Esta noche cenamos como dioses. Los dos se sentaron en el suelo, con las cajas abiertas frente a ellos. El olor del queso y la masa recién horneada llenó el departamento. Rumi comía sin preocuparse por la imagen que daba, mordidas grandes, rápidas, sin detenerse mucho. Izuku, como siempre, comía tranquilo aunque aceleraba un poco cuando veía que ella ya iba por la tercera rebanada. Brócoli, no tienes que copiarme, ¿sabes? Dijo ella con la boca llena. ¿Qué? Copiarte. Estás comiendo más rápido, dijo señalándolo con un pedazo de pizza. No hace falta. Te voy a ganar igual. Solo, tenía hambre. Eso es todo. Rumi lo miró con ojos entrecerrados, analizando su expresión. Claro, claro, dijo al final, aunque la sonrisa traviesa no se le borró. Siguieron comiendo un rato más, riendo por tonterías, hablando de misiones pasadas que terminaron en desastre por culpa de las decisiones impulsivas de ella o los cálculos excesivos de él. Era raro. Podían ser completamente diferentes, pero juntos encajaban como piezas extrañas que nunca deberían funcionar pero funcionaban. Cuando terminaron, Rumi se estiró en el sillón con un suspiro satisfecho. Buf, dijo dejando caer la cabeza hacia atrás. Necesito digerir todo eso o voy a explotar. Izuku se acomodó a su lado, sin tocarla pero lo bastante cerca como para sentir su calor. Creo que no debí comer 8 rebanadas, admitió. Ja. Te lo dije. Ella tomó el control de la televisión y empezó a navegar entre las opciones. ¿Qué hacemos? ¿Más juegos o vemos algo? Preguntó sin mirarlo. Izuku la observó de reojo. Habían jugado mucho, estaban cansados pero él no quería que la noche terminara. No quería perder ni un minuto a su lado. Podemos ver una película, sugirió. ¿Navideña? Eso pensé. Rumi hizo una mueca divertida. Bueno, si tiene peleas o explosiones, acepto. No todas tienen que tener explosiones. Claro que sí, respondió ella muy seria. Si no hay mínimo una explosión, no es arte. Izuku rió. Está bien. Escogeré algo con explosiones. Ese es mi brócoli, dijo ella palmeándole la espalda. Él sintió un pequeño escalofrío. No por la palmada. Por el mí. Eligió una película de acción navideña ridícula, villanos disfrazados de Santa Claus, persecuciones en trineos, mafiosos y todo lo raro que se pudieran imaginar. Justo del estilo de Rumi.
Ella se acomodó aún más en el sillón, hundiéndose en los cojines y sus piernas quedaron estiradas al frente. Izuku quedó a su lado, sentado algo rígido al principio pero poco a poco relajándose cuando ella ya no se movió. El inicio de la película se escuchó con intensidad, música navideña mezclada con sirenas de policía. Esto es arte, dijo Rumi muy seria. Izuku solo rió. Unos minutos después, sin que él se diera cuenta, Rumi apoyó el brazo sobre el respaldo del sillón. Luego, lentamente, como si no fuera intencional, dejó que sus dedos rozaran el hombro de Izuku. Él sintió el contacto como si le hubieran puesto un cable eléctrico en la piel. No dijo nada. Ella tampoco. Sus orejas estaban inclinadas hacia él. Un detalle pequeño pero para Izuku significaba mucho. La película avanzaba con explosiones, gritos y bromas absurdas, pero él apenas prestaba atención. Su corazón golpeaba contra sus costillas cada vez que Rumi se movía un poco, rozándolo otra vez sin darse cuenta. Hasta que una escena particularmente ridícula hizo que la coneja se echara hacia adelante, riendo a carcajadas y luego cayera de regreso en el sillón, directamente contra él. Su hombro chocó con el pecho de Izuku y sus orejas le rozaron la mejilla. ¡Ah! Casi me ahogo de risa, exclamó ella cubriéndose la cara con una mano. Izuku apenas podía respirar. El calor de ella estaba contra él. Su cabello. Su aroma. Su cuerpo. Rumi notó su rigidez. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó girando la cabeza hacia él. Estaban demasiado cerca. Demasiado. El rostro de Rumi estaba a centímetros del suyo, sus ojos rojos brillando con el reflejo de la televisión. Izuku parpadeó rápidamente. Nada, solo, te moviste de repente. Ah, Rumi se encogió de hombros. Pues sí, me dio risa. No te pongas dramático. Pero no se movió. Se quedó justo donde estaba, recargada sobre él, como si fuera el lugar más natural del mundo. Los minutos pasaron. La película continuó. Pero ninguno de los dos estaba realmente mirando. Rumi jugaba con la pulsera que él le regaló, girándola entre sus dedos. Cada vez que él la veía hacerlo, el corazón le latía más fuerte. Ella notó su mirada. ¿Qué pasa? El cerebro de Izuku se congeló. Nada, solo, te queda bien. Rumi levantó la muñeca para verla. ¿La pulsera? Él asintió con torpeza. Ella sonrió. Y no la sonrisa explosiva, burlona o retadora. No. Una sonrisa pequeña, suave, casi tímida. Gracias, brócoli. En serio, sus orejas bajaron muy suavemente. Me gusta mucho. Izuku tragó saliva. El ambiente cambió. No podía explicar cómo, pero lo hizo. Algo entre ellos se volvió más cálido, más íntimo. Más vulnerable. Ella seguía muy cerca. Demasiado cerca. Izuku sintió su corazón temblar dentro de su pecho. Rumi lo miró fijamente por unos segundos. En silencio. Como si estuviera pensando algo. Como si estuviera decidiendo algo. Pero entonces la película lanzó otra explosión y ella parpadeó, regresando a sí misma. Ah, qué efectos más falsos, dijo cruzando los brazos. Izuku soltó una risa nerviosa. La noche siguió. Terminaron la película. Luego pusieron otra, algo más tranquila. Aunque tranquila para Rumi significaba que solo había 2 explosiones en toda la trama. Y así, entre historias absurdas y risas el reloj avanzó hasta la medianoche. Rumi empezó a cabecear, sus orejas bajando poco a poco. No solía mostrarse cansada pero de repente la intensidad de la noche le estaba cobrando factura. Izuku la vio acomodarse más y más en el sillón, hasta que finalmente se apoyó completamente contra él, su cabeza recargada en su hombro. Izuku quedó inmóvil. Ni siquiera respiraba bien. Sentía el peso suave y cálido de ella, la forma en la que sus orejas le rozaban el cuello y cómo su respiración era pesada y tranquila. Rumi, susurró él. Si quieres puedo moverme para que estés más cómoda. No,
murmuró ella sin abrir los ojos. Estoy bien aquí. Las palabras golpearon directo en el centro del pecho de Izuku. Se quedó mirándola un largo rato. El departamento estaba en silencio, iluminado solo por las luces de la televisión en tonos azulados. Afuera, la nieve caía muy despacio. Rumi dormía ligeramente, no del todo, pero lo suficiente como para alzar un poco la cabeza y sin pensar, acomodarla más cerca del cuello de Izuku. Él sintió un escalofrío de emoción. Y entonces, algo dentro de él, algo suave y a la vez valiente despertó. Era Navidad. Estaba con la persona que quería. La persona a la que admiraba, respetaba y amaba en secreto desde hace mucho tiempo. Nunca antes había tenido una oportunidad así. Nunca antes ella había estado tan vulnerable. Tan tranquila. Tan cerca. Izuku respiró hondo. Las manos le temblaban pero aún así levantó una de ellas lentamente, con cuidado, como si tocara cristal. Y muy suavemente. Le apartó un mechón de cabello a Rumi. Ella no abrió los ojos. Solo emitió un sonido suave, casi un ronroneo dormido y se acercó más. Izuku sintió que el mundo entero se detenía. Las luces, la nieve, el silencio. Todo era perfecto. Y el corazón le dijo algo muy simple. Hazlo. No será un beso en los labios. Solo un gesto pequeño. Pero uno real. Uno suyo. Uno que ella entenderá. Así que, con el rostro ardiendo y el corazón golpeando con fuerza, Izuku se inclinó hacia ella. Muy despacio. Muy tembloroso. Y le dio un beso en la mejilla. Un beso suave. Cálido. Tierno. Lleno de cariño contenido durante años. Fue rápido. Pequeño. Pero para él, fue todo. Se alejó apenas unos centímetros, temiendo haber hecho algo mal. Pero Rumi, con los ojos todavía cerrados, sonrió. Una sonrisa tranquila. Genuina. Feliz Navidad, Izuku, murmuró ella, como si hubiera estado despierta todo el tiempo. Al fin tuviste el valor de hacerlo. Izuku sintió que el corazón se le detenía por completo. Claro, era obvio que ella no se dormiría así de rápido. Todo ese tiempo aún seguía despierta con los ojos cerrados. Izuku sintió como la sangre le subía violentamente a la cara. Estabas despierta. Susurró, con la voz rota entre miedo y vergüenza. Rumi abrió lentamente un ojo. Solo uno. Rojo, brillante, juguetón y al mismo tiempo suave. ¿Dormirme así como así? Murmuró con una media sonrisa. ¿Crees que soy tan irresponsable como para bajar la guardia cuando estás tan cerca? Izuku tragó saliva. Yo, no quería incomodarte, solo sentí que, era un buen momento, ¿momento? Jajajaku quiero decir. Rumi no respondió de inmediato. En cambio, levantó una de sus manos y le dio un pequeño golpecito con un dedo en la frente. Te tardaste, dijo con una sonrisa tranquila. Izuku parpadeó, confundido. Ella se enderezó un poco, sin alejarse demasiado. Sus orejas estaban inclinadas hacia él, acariciando su mejilla. O sea, se acomodó en el sillón, girando un poco para verlo de frente. Llevas meses viéndome como si fuera un milagro con piernas. Tenías esa carita de la amo pero me da miedo admitirlo desde hace tanto que ya parecía parte de tu traje de héroe. Izuku sintió que se moría. Literalmente. ¿Tanto así? Gritó sintiendo que le daría un infarto. Rumi se rió, una risa suave. Brócoli, susurró, bajando las manos de él con suavidad. No soy tonta. Y tampoco ciega. Sus dedos se quedaron en su mentón por un segundo, sosteniéndolo, guiándolo para mirarlo directamente. ¿Quieres saber un secreto? Susurró ella. Izuku asintió apenas, con el corazón martillando. Rumi se inclinó tanto que éste creyó que lo besaría pero pasó de largo, su objetivo fue susurrar las palabras en su oído. No eres el único que estuvo esperando este momento, confesó con voz baja. Izuku abrió los ojos, sorprendido.
Rumi. Ella sonrió, traviesa pero también un poco nerviosa. Una mezcla que él jamás había visto en ella. No te emociones demasiado, dijo dándole un golpe suave en el pecho con el dedo. No voy a besarte ahora mismo. Me gustan los momentos especiales, no los impulsos de medianoche cuando estamos medio dormidos. Izuku asintió, aunque parte de él gritaba internamente. Pero, entonces. Rumi apoyó la cabeza de nuevo en su hombro, esta vez sin ninguna duda. Entonces espera a mañana, murmuró cerrando los ojos. Mañana será Navidad de verdad. Y si todavía quieres, sus orejas se movieron suavemente. Te dejaré hacerlo bien. Izuku se quedó completamente congelado. ¿Hacerlo bien? ¿Dejarlo? ¿El qué? ¿El qué va a dejarlo hacerlo bien? Rumi continuó, como si nada. Y además, añadió mientras un leve bostezo escapaba de sus labios. No voy a dejar que tu primer beso conmigo sea mientras estoy medio dormida y con olor a pizza en ambos. Quiero que ambos estemos despiertos. Presentes. Y que no te tiemblen tanto las manos. Izuku tragó saliva nuevamente. No me tiembla tanto. Izuku, lo interrumpió ella sin abrir los ojos. Estás vibrando como un teléfono. Era todo demasiado perfecto. Rumi, susurró él, casi sin voz. Feliz Navidad. Ella se movió apenas, buscando un lugar más cómodo. Feliz Navidad, Izuku, dijo con un tono tan suave, un tono que no utilizaba y que probablemente solo utilizaría con él. Pasaron unos minutos en silencio. Rumi parecía quedarse dormida de verdad esta vez con su respiración lenta y sus orejas relajadas. Izuku la miró una última vez. La mujer fuerte, impulsiva, feroz. Que ahora dormía en su hombro con una paz tan dulce que le dolía en el pecho. Acomodó una manta sobre ella con cuidado, tratando de no despertarla. Rumi murmuró algo entre sueños. Sonó como mañana. Izuku sonrió. Porque por primera vez desde que la conocía. Mañana no le daba miedo. Le daba esperanza. Le daba felicidad. Y así, bajo la suave luz navideña y el murmullo lejano de la ciudad cubierta de nieve, Izuku cerró los ojos. Con el corazón cálido. Con la promesa de un mañana. Y con la certeza absoluta de que esta Navidad era la mejor de su vida. La luz de la mañana se colaba por las cortinas del departamento de Rumi, teñida de un blanco suave por la nieve que seguía cayendo afuera. Izuku se pasó una mano por el cabello, todavía húmedo después de la ducha y soltó un suspiro que no sabía si era de nervios, alegría, o ambas. Se había quedado dormido ahí. En su sofá. En el departamento de Rumi. De Rumi. La simple idea le hacía sentir un cosquilleo en el pecho. La noche anterior todavía se veía borrosa por el sueño, pero recordaba perfectamente el peso cálido de ella apoyada en su hombro y cada palabra que había dicho justo antes de quedarse dormida de verdad. Mañana. Izuku sonrió solo, mirando sus manos entrelazadas sobre sus rodillas. Entonces, hoy es mañana, murmuró en voz baja, con un rubor inevitable. Escuchó el sonido del grifo cerrándose en el baño. Izuku respiró hondo. Sabía lo que venía. No sabía cómo sería el beso. No sabía cómo manejaría su corazón. No sabía si sus manos volverían a temblar. Pero sí sabía una cosa. Rumi cumpliría su palabra, siempre lo hacía. La puerta del baño se abrió. Rumi apareció envuelta en un aura tan natural y radiante que parecía iluminar la sala más que la nieve de afuera. Tenía el cabello semihúmedo, despeinado de forma encantadora, las orejas altas y relajadas y una sonrisa tan genuina que Izuku sintió que el aire se le escapaba un segundo. Buenos días, Izuku, dijo ella. Con una voz tan suave que contrastaba completamente con su habitual energía explosiva. Izuku se puso rígido. Buenos días, Rumi. Ella lo miró. Él la miró a ella. Y en el instante siguiente, como si fuera un resorte, Rumi se lanzó hacia el sofá con pasos rápidos y seguros. Ahora sí. Declaró con alegría, sin una pizca de duda.
Izuku abrió los ojos apenas en sorpresa, no porque no lo esperara, sino porque la intensidad de ella lo desarmaba cada vez, pero no tuvo tiempo de decir nada. Rumi se lanzó sobre él. Y lo besó. Un beso cálido, directo, seguro. Lleno de emoción contenida, de ganas, de esa energía feroz y tierna que solo ella tenía. Izuku sintió que su corazón explotaba en 1000 luces navideñas. Sus manos se aferraron al borde del sofá, intentando procesar que sí, que esto estaba pasando, que Rumi estaba besándolo así, de verdad, en serio. Cuando ella se separó apenas unos centímetros, volvió a sonreírle. Una sonrisa hermosa. Libre. Te lo prometí, murmuró apoyando su frente en la de él. Quería que este fuera nuestro primer beso, despiertos. Y bien hecho. Izuku estaba rojo hasta las orejas. F fue, perfecto. Lo sé, dijo ella riéndose con esa seguridad tan típica en ella. Aunque tú estabas tan tieso que pensé que te ibas a desmayar. Izuku desvió la mirada, nervioso. Juro que intenté no estar tan. Adorable, lo interrumpió ella, tomándolo del mentón para que la mirara de frente. Me encanta que seas así conmigo, no cambies. El corazón de Izuku dio un salto. Rumi acomodó una rodilla en el sofá, quedando más cerca aún y apoyó una mano en su pecho. Izuku. ¿Ese sí? ¿Quieres que esto sea oficial? Izuku no tenía que pensarlo. No tenía que respirar. No tenía que analizar nada. Sí, respondió al instante con una firmeza que sorprendió incluso a Rumi. Quiero estar contigo. Desde hace mucho. Ella lo miró durante un segundo. Y luego sonrió otra vez, más suave que antes. Entonces ya está, dijo mientras sus orejas se movían con un ligero temblor de felicidad. Somos pareja. Izuku sintió que la palabra le golpeaba el alma en el mejor sentido posible. Pareja. Él y Rumi. En Navidad. ¿Puedo darte otro beso? Preguntó ella, ladeando la cabeza. Ese sí, dijo él, con las mejillas encendidas sabiendo que tardaría en acostumbrarse a eso. Rumi rió y lo jaló de la camisa. El segundo beso fue más lento. Más íntimo. Con más deseo. Cuando se separaron, ella apoyó su cabeza en su hombro, igual que la noche anterior, pero esta vez. Ya no era un momento accidental. Era suyo. Era de ambos. Izuku la rodeó con un brazo por la cintura, tímido pero seguro, mientras la nieve seguía cayendo afuera y el departamento se llenaba del cálido aroma a café recién hecho de la cocina. Rumi cerró los ojos, disfrutando. Feliz Navidad, Izuku. Izuku apoyó la mejilla sobre su cabello. Feliz Navidad, Rumi. Y así sin complicaciones, sin más palabras que las necesarias, los dos se quedaron ahí. Iniciando su relación con un beso, una sonrisa y un día que recordarían para siempre. Una Navidad especial. Igual a fin igual a.